Sigue el apóstol explicándole a Timoteo la situación de la Iglesia en su tiempo. Y esa es una situación que luego él califica como del último tiempo. Por lo tanto, es la situación en la que está Pablo, está Timoteo y nosotros, después de 21 siglos. Es la misma. Este es el último tiempo. No hay un corte temporal, no hay hojas del almanaque en las que unas correspondan a una época, otras a otra, y el Señor en cada época salve de una manera o haya un tipo especial de pueblo y luego cambie, etcétera. Así no es. El Señor es el mismo, bien que antes de la venida de Cristo ha tratado especialmente en su revelación con el pueblo de Israel y su historia, la historia de Israel, pero ahora cuando Cristo ha resucitado, este es el tiempo final. Ya no hay más, desde su resurrección hasta su segunda venida. Y en ese planteamiento el apóstol le explica a Timoteo cómo será la Iglesia. Y esto lo recalco una y otra vez porque a veces parece que esta descripción de esta maldad tremenda, de esta falta total de amor y de condición de solidaridad y de amistad y ayuda con el prójimo, que eso sería fuera de la Iglesia. El apóstol no se preocupa, verás, no se preocupa si tiene en cuenta esa situación, pero bueno, el mundo es el mundo. Lo que se está diciendo es, esto será la Iglesia. Esto será la Iglesia. Así que si alguien quiere, como tantas veces decimos, irse a la Iglesia primitiva, pues se encuentra con esto. No hay otra condición. Y esto es lo que se advierte. Y vamos a ver, ¿está malo advertirlo? ¿Es un problema? Cuando ahora surgen cuestiones que son realmente, pues, en fin, totalmente desechables, como abusos, etcétera, en unas iglesias, en otras, ¿eso es una novedad? ¿Ese planteamiento es que es algo extraño? Todo lo contrario. Ya se ha advertido desde el principio que esta condición va a ser una condición de la Iglesia visible, es decir, de lo que va a haber externamente. Y nadie debe extrañarse. Hombre, una cosa es que no te extrañe en el sentido de que sepas de qué va el asunto, y otra cosa es que no te importe. Importarte sí, porque eso es lo que el apóstol está diciéndole a Timoteo. Fíjate, si esto es importante, que te lo digo. Y te lo digo ya en el final de mis días, y te lo digo teniendo en cuenta lo que debes hacer con la palabra, cómo debes edificar a la Iglesia con la palabra del Señor, etcétera. Y en este último momento lo principal que te dejo es que sepas lo que habrá en la Iglesia. Por lo tanto, es una cosa importantísima para el apóstol, pero no extraña. Y eso es lo que tenemos que aprender también nosotros hoy, que en el cristianismo, en la cristiandad, en la cultura cristiana, como queramos, habrá todo tipo de corrupción, que variará, evidentemente, porque por eso digo todo tipo de corrupción. Habrá gente corrupta con cara de santos y habrá gente corrupta con cara de diablos, cada uno como le toque, pero el dato está, y la Iglesia es ese campo de corrupción. Y digo la Iglesia en el sentido visible, de tal manera que dentro de ella habrá persecución contra los fieles. Porque cuando Pablo le ha dicho a Timoteo, mira, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿De quién? Hombre, del Imperio Romano. Sí, pero el Imperio Romano, ¿cuándo persigue a la Iglesia? ¿Y por qué? Ha pasado ya un tiempo, pero la persecución de la que el apóstol está hablando es la persecución dentro de las propias iglesias, y especialmente por parte del judaísmo, que es quien primero ejerce esa acción específica de intentar destruir a las pequeñas comunidades que están apareciendo. El propio judaísmo, es decir, quien tiene la ley, quien tiene la ética, quien tiene el comportamiento, quien tiene la moral y los valores morales. Esos son los que están persiguiendo al cristianismo fiel. Y el apóstol le dice a Timoteo, y nos dice a todos si queremos oírlo, mirad, los fieles serán perseguidos
por estos que tendrán apariencia de piedad, porque vamos a ver, este intemperante, este cruel, este aborrecedor de lo bueno, tampoco es que aparezca delante de ti vestido de diablo. Este se vestirá como ángel de luz. Este aparecerá como enviado, como predicador. No va a venir, hombre, como un diablo, anunciando de quién es hijo. Se vestirá como ángel de luz, como hace el diablo, dice la Escritura. Y estos serán los que enseñen, los que tengan autoridad en las iglesias, los que hagan proselitismo. Incluso ellos pueden hasta ser perseguidos como parte de un cuerpo. Y harán milagros y formarán iglesias y se atreverán incluso en el último día a decirme: oye, Señor, que yo he hecho todo esto. Pues yo nunca os conocí. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque el apóstol no está hablando de lo malo que van a hacer los romanos con ellos, sino lo que hay dentro de las comunidades. Por eso, cuando luego se menciona en el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, esto casi siempre se ha entendido, y tampoco es que esté mal, pero casi siempre se ha entendido de aquellos magos egipcios que cuando Moisés tiene el encargo por parte de Dios de que su pueblo salga de Egipto, de que saque a su pueblo de Egipto, pues todos sabemos que en aquellos tiempos y en aquellas circunstancias, pues se hacen allí algunas señales, hay algunos momentos donde el poder de Dios se manifiesta, y había también magos allí en Egipto que copiaban aquellas cosas. Y se suele decir que estos Janes y Jambres pues eran dos de esos magos principales. Bueno, pues ni sabemos ni dejamos de saber. En la tradición judía se suele poner. Pero, a mi modo de ver, aquí lo que hay que descartar es que esto sea el elemento egipcio, porque no sería adecuado en el contexto como Pablo lo está explicando. Quienes fueran Janes y Jambres, no sabemos, pero que resisten a Moisés desde el campo de Moisés es evidente. Eso no puede cambiarse. Eran judíos que estaban allí con los egipcios, eran egipcios que estaban con los judíos, como quiera que sea, de la casa eran. Este enfrentamiento respecto a Moisés no tendría sentido en el argumento que el apóstol lo trae si fueran paganos, si fueran gente de fuera, y que estos de fuera resisten a Moisés. Hombre, para eso ya está Faraón, que se dice en la Escritura que resistió. Esa es otra cuestión, ese es otro elemento. Pero el contexto en el cual se está hablando de estos que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, estos que se meten en las casas, ¿quiénes son? Pues no los romanos, no los griegos, no los egipcios, los cristianos o judíos cristianos, es decir, las comunidades que han surgido, pues tienen este dato, y el apóstol lo señala, y fijaos que lo señala en un primer momento. ¿Tenía el apóstol referencia de actividades semejantes que antes se hacían en el judaísmo? Que había maestros, y lo sabía, que bueno, que creaban escuela, y que al final esas escuelas no servían para nada. El propio apóstol dice que él estuvo un poco ahí debajo de la autoridad de uno de los maestros de una de esas escuelas, que era Gamaliel. Pero había muchas escuelas, unas mejores, otras peores. ¿Se refiere a eso? Bueno, tampoco podemos decir que no, pero el referente es ya en las iglesias. En esas iglesias nuevas que han aparecido, en las iglesias cristianas, allí había maestros que conforme a sus propias concupiscencias seducirán. Y esto lo dice Pedro, lo dice Juan, lo dice el apóstol Pablo, lo tenemos aquí. Y como tantas veces tenemos que recordar, ¿cómo es posible que una cosa que tanto se avisa sobre ella, al final parezca una cosa extrañísima hoy? Como que cuando alguien plantea el peligro para los cristianos, pues hombre, ¿el peligro cuál va a ser? Las leyes que haga un gobierno o las leyes que hacen no sé quién pagano. Eso nunca es un peligro, hombre.
Eso se ve venir, eso está ahí. El peligro es en un cristianismo totalmente en enemistad contra Dios, que tenga apariencia de piedad, negando la verdad de ella. Eso es lo malo, y de eso tenemos que seguir avisando y avisando y avisando, porque es también nuestro deber. Y teniéndolo en cuenta, pues decimos, hay esa oposición, pero esa oposición no triunfa. Esto es lo que aquí se declara. Esa oposición no triunfa, pero está. Los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución, pero la persecución no aniquila a la Iglesia. Ahora bien, la Iglesia será perseguida, y será perseguida, reitero, para que lo veamos incluso estéticamente, no por hordas de bárbaros que llegan de fuera, sino será perseguida por la realidad interna de su propia estructura. De entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Estas mujercillas siempre están aprendiendo. Advertí y lo reitero que cuando se habla de cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias, esta idea, concupiscencia, no tiene que ver necesariamente, puede incluirse con el aspecto sexual, que estuvieran, en fin, un poco desbaratadas en ese campo. No se trataría de eso. Digamos que es un término genérico que incluye muchas cosas, también esa. Pero en el contexto en el que Pablo está hablando, eso no es un problema que haya aparecido. Eso no es un problema. Por lo tanto, lo que se entiende con el término es estas mujeres que están queriendo aprender. Es decir, era gente que investigaba, igual que los hombres, aquellos que investigaban y aquellos que se preocupaban externamente de decir, oye, a ver qué dice la Escritura, a ver qué dice la ley. Es lo de aquellos que antes se ha dicho, desecha las cuestiones necias e insensatas. Esas cuestiones necias e insensatas no eran cuestiones de filosofía exterior, eran modos de querer conocer la ley, de investigarla, de sacar allí conclusiones, etc. Y estas mujeres estaban en esa línea. Y lo que dice el apóstol es, bueno, pues estos se meten en las casas, están dentro de las propias familias, que si uno dice esto y se para un poco a pensar en la historia de la Iglesia cristiana, pues es evidente. Hay un dato, que lo pongo simplemente como referencia, el modelo del estilo jesuita era precisamente colocar como confesores jesuitas en casas de gente importante. Es decir, que las casas notables de la aristocracia, del poder económico, etcétera, tuvieran como confesores a jesuitas. Y eso es un modelo de entrar dentro de las casas. Eso ha sido típico así, y aún sigue siéndolo, no de ese solo sector, sino de otros muchos. En las casas, estar en la influencia de los grandes, etcétera, porque a partir de ahí luego tenían una influencia multiplicada, y era su método para ellos muy legítimo, porque era una situación incluso de simple estrategia militar. Tú consigues conquistarlos, te metes dentro de los centros fundamentales de poder y ya has ganado la guerra, porque los demás están por ahí endeblitos, pero los fuertes, a esos conquístalos, métete dentro. Y ese modelo de estar dentro de las casas, eso ha sido típico siempre de un tipo de cristianismo, hasta el día de hoy. Esta gente quería aprender y sus maestros precisamente son los que están en contra de la verdad. La ruina es total. Y ellas nunca llegan al conocimiento de la verdad porque no son de la verdad. Ya lo hemos dicho, no son de la verdad, por lo tanto, no llegan a ese conocimiento. Sin embargo, el Señor da ese conocimiento a los que Él quiere, de los más sabios o de los menos sabios. Es más, muchas veces da esos conocimientos a los menos sabios, como dice la Escritura, para manifestar su poder, y que su sabiduría no es como la sabiduría del mundo. Bien, pues, estos que están allí, que se meten en las casas, son como Janes y Jambres. Estos fulanitos que
sean quienes fueran, a Moisés se oponen, pero se oponen dentro del contexto de Moisés. Y eso es lo que quiero subrayar, que no eran gente extraña, de alguna manera estaban en su entorno. Y eso pasa luego con gente dentro de Israel, los falsos profetas. Los falsos profetas, ¿dónde están los falsos profetas? Pues en Israel, a ver dónde van a estar. Esos falsos profetas, ¿con quién se mueven? Pues con los reyes, con el pueblo. ¿Dónde anuncian sus ideas? Pues en medio del pueblo. Un falso profeta no va allí a Babilonia a predicar, es en medio del pueblo, en medio de las tribus. Y así continuó siendo, y de manera particular esto lo señala el apóstol Pedro. Oye, que hubo falsos profetas antes y habrá falsos maestros, y que estos tienen unas características, y estas características aquí el apóstol Pablo también las señala. Fijaos que en el texto que antes leímos, de la advertencia que hace Pablo a Tito, y advertencia y también recomendación, mira que te dejé en Creta para que arregles cosas. ¿Qué vamos a decir? Es que había que arreglar cosas. Es que la iglesia de los apóstoles no era una iglesia que no tenía nada que arreglar, nada que reformar. Allí no podía ser una iglesia reformada, pues precisamente es que siempre la iglesia tiene que ser reformada, tiene que estar arreglando cosas. Pues mira, te dejé allí en Creta, pero además te dejé sabiendo esto, que somos un cuerpo, que somos un grupo, que somos una iglesia común, que tiene la fe, que la califica el apóstol para quebranto y humillación de tantos evangélicos hoy, pues la fe de los escogidos de Dios. Fíjate, oye, ¿qué definición hace el apóstol de la fe? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Oye, los escogidos de Dios. No los del libre albedrío, no los del decisionismo, no los de la voluntad humana que controla y que conquista el cielo, sino de los elegidos o escogidos de Dios. Y el conocimiento de la verdad. Fíjate, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad según la piedad. Pues vamos a fichar esto, vamos a ponerlo en algún sitio, en algún papel, en algún ordenador, ponerlo ahí como un signo clave, porque esto es fundamental. La fe que yo tengo y que te transmito, colaborador mío, con la cual hay que arreglar la Iglesia, es la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pero si nos paramos un poco y tenemos esto, la fe de los escogidos de Dios, conoce el Señor que el fundamento está firme, conoce el Señor a los suyos, esta fe que es de conocimiento, estos siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad, estos están en discusiones absurdas que provienen de sus investigaciones falsificadas, porque leen la Escritura, quieren conocer la ley, se complican con la ley para diezmar el comino y la menta, pero olvidan lo fundamental de la ley, que es la justicia, la misericordia, etc. Estos no edifican, pero además, con todo y eso, tendrán apariencia de piedad. Pues aquí el apóstol lo que está diciendo es que hay una verdad según la piedad, que no puede haber conducta sin verdad ni verdad sin conducta. Pero que todo eso también se falsifica y que esa falsificación es el cristianismo a lo largo de la historia. Un poco bruto puede parecer decirlo, pero a ver cómo salimos sin sacar esa conclusión de estas palabras del apóstol y de leer la historia del cristianismo hasta hoy. Pues el cristianismo en la expresión social ha sido, pues, la negación de la piedad por la mentira, una falsificación de la verdad que ha aparecido como piedad. Pues eso es lo que tenemos. Pero frente a eso está para nosotros la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que éste no miente,
la cual Dios, que no miente, que es de la verdad, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahí nos colocamos otra vez en las manos de Dios. Desde antes del principio de los siglos está nuestra esperanza de vida eterna, que eso no es un acto de decisión en una campaña de evangelización, desde antes de los tiempos de los siglos. Y a su debido tiempo, porque este es el tiempo, dice Pablo, este es el último tiempo complicado, pero es el tiempo también, a su debido tiempo, manifestó su palabra por medio de la predicación. La predicación, ¿cuántas veces hemos de recordar esto? La predicación, el Evangelio, es el elemento con el cual esa palabra del Señor, desde antes de los tiempos de los siglos, llega a nosotros. ¿Que son una misma cosa? Si queremos, sí, pero el matiz es relevante. La predicación te coloca con la palabra, te presenta esa palabra. Ella misma es palabra de Dios, cierto, vale, pero cuidado ahí que ese mecanismo histórico, reducido, limitado de la predicación, te coloca con una palabra perfecta. La predicación siempre es secundaria, relativa, corta, porque no se puede tratar todo, pero te coloca con una palabra perfecta. Te da la semilla perfecta. El verdadero evangelio. El que no es verdadero evangelio no te da eso. Entonces el verdadero evangelio, aunque sea relativo en su exposición y en el púlpito no se pueda aclarar todo, sin embargo te coloca con la palabra, que es una semilla perfecta. Y esto es lo que dice el apóstol Pedro. Oye, que habéis sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Señor. Y esta es la palabra que por el Evangelio habéis recibido. No es el Evangelio, fijaos, no es ese momento de la predicación o del anuncio, que es importante, importantísimo, claro, porque sin eso no hay anuncio adecuado, pero eso que podemos verlo siempre como algo relativo, como algo que hay que arreglar, como algo que hay que ampliar, sin embargo coloca al creyente con el poder de una palabra que ya no está en esa predicación, que ya no está en ese relativo momento de la historia en el cual se anuncia el Evangelio, sino en la verdad, en la semilla que permanece para siempre. Pues aquí igual, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y esto es lo que estoy haciendo contigo, colaborador Tito. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, para que arregles, porque la cosa está totalmente ruinosa. No es que esto surja sin dificultad, esto es una ruina, esto es una calamidad. Hay que ver las cosas que se dicen. Pues te dejé allí para que arregles esto, para que tú exhortes, para que prediques, para que arregles las cosas y tapes la boca de los que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Trastornan casas enteras enseñando lo que no conviene. Y aquí el apóstol ha dicho, estos se meten en las casas donde complican estas mujeres. Están pretendiendo aprender y conocer y son listísimas, pero no pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y trastornan casas enteras por ganancias, por sus elementos que están buscando que nada tienen que ver con la verdad. Estos son como Janes y Jambres que se oponían a Moisés. Por lo tanto, tampoco es algo nuevo. El mismo Moisés, que fundamenta la ley, ya tuvo en su entorno gente que se oponía a él. Por lo tanto, que sepamos que eso va a ser una constante. Y reitero, y tanto que tenemos que recordarlo, porque mira que hay en la Escritura avisos sobre los falsos profetas. Mira que hay.
Y a veces eso se olvida, como si hoy el cristianismo no tuviera falsos profetas, como si no tuviera errores, como si no tuviera engañadores. ¿Y esos engañadores quiénes son? ¿Los malos remalos pintados de diablos? No, los que vienen como ángeles de luz, pero niegan la verdad. Esa es la clave, niegan la verdad. Y cada día es más necesario tener esto en cuenta, ese es nuestro deber, y anunciarlo. Oye, que estáis negando la verdad, que en la Iglesia hay multitud de cosas secundarias, pero la verdad no lo es fundamental. Y vosotros estáis queriendo arreglar con las circunstancias lo que sería una pretendida verdad. No, la verdad es indisoluble, la verdad está ahí, es el fundamento, es desde la eternidad, la anunciamos por la predicación, pero es verdad que toda esta circunstancia de anuncio, etcétera, pues eso es modificable, eso es reformable. Oye, mira, nosotros anunciamos la verdad aquí como podemos, en un tiempo determinado. ¿La tendremos que hacer cada día? Pues seguramente, y con más tiempo, pues seguramente, pero lo hacemos así, porque se ha terciado de ese modo. Oye, que todo esto sí es relativo, pero la verdad no puede serlo. Esa palabra desde la eternidad es la que fundamenta todo. Y lo que Pablo nos dice, vosotros que sois de la verdad, no os extrañe, por lo tanto, que tengáis oposición. Sin embargo, la oposición, y termino, la oposición no triunfa. En esto hemos de alegrarnos y regocijarnos. La verdad vence, la oposición a la verdad está siempre, pero no triunfa. Porque claro, vamos a ver, pretender pensar que triunfa es como si el diablo y los suyos nos dijeran que ellos han triunfado sobre la eternidad. Hombre, no. Tú tienes un cierto poder, un cierto engaño, estás ahí engañando a los que no son de la verdad, todo eso, pero hombre, no vayas a decir que vas a triunfar. No triunfas, aunque parece en algunos momentos que sí, porque mira que hay ocasiones en las que se ha podido contemplar el cristianismo y decir, pero bueno, si esto es todo oscuro, todo esto es superstición, todo esto es rebelión contra Dios, idolatría, ¿vale? Pero el Señor ha conservado siempre a su remanente, porque es la fe que tiene ese remanente, la fe de los escogidos de Dios, en verdad y en piedad. Pues eso lo conserva el Señor hasta nuestros días, que por eso somos un remanente. Estamos ahí, recogidos por el Señor y guardados, en medio de toda esta calamidad de doctrina, de enseñanza, de confusiones, pues el Señor nos mantiene conservados. Por lo tanto, tú recuerda esto, su insensatez, es decir, su falta de verdad, quedará manifiesta. Este es el planteamiento. Y esto es una constante. Y esto es lo que tenemos delante de nosotros. Porque, a ver, para Pablo, ¿no ha quedado manifiesta la insensatez de aquellos? Claro que sí. Para otros muchos, no. Bueno, ¿y qué? Pero no son los que triunfan, no son los que eliminan al pueblo del Señor, no pueden. Y siempre para ese pueblo del Señor quedará manifiesto, quedará señalado la insensatez de estos falsos. Y eso es una constante. Eso luego lo puedes vivir con más ímpetu, con menos, con más claridad o menos, pero el pueblo del Señor es rescatado de la mentira. Y solo por su poder, por el poder de Dios, porque vamos a ver, ¿quién se escapa con sus fuerzas de todo tipo de artimañas? Si es que no hay manera, si es que has terminado de pelearte de una manera, te relajas y te viene el enemigo con otra manera y otro modelo totalmente distinto, que no lo imaginas siquiera, y cuando te das cuenta te están dando ya mordisco por todas partes, te liberas de eso, aflojas la mano y ya te tienen cogido por otro sitio, con otro tipo de argumento, con otro tipo de problemas, y eso es así. En medio de todo eso,
¿quién podrá librarse? Nadie. Solo hemos sido librados hasta el día de hoy, y lo seguiremos siendo, por el poder de Dios, porque Él así lo quiere. Vaya, es que somos elegidos de Dios para salvación, y esa es la clave de nuestra existencia. Esa es la clave, que hemos sido elegidos de Dios para salvación, y por lo tanto nuestra herencia está ahí guardada. Si dependiera de nosotros no teníamos nada, pero en Él sí, y somos conservados por Él. Y el planteamiento del apóstol para Timoteo es: enseña estas cosas. Oye, mira, no enseñes otras, enseñas estas. Y ten en cuenta lo que me ha pasado, y ten en cuenta lo que hemos vivido juntos. Y recuerda mi situación, me apedrearon en un sitio, me persiguieron. Es que esto es lo que hay, hijo. Y yo lo que estoy contando es la verdad. Estos otros se van a oponer siempre. Y tú recuérdalo, que se van a seguir oponiendo. Y con Timoteo también decimos nosotros delante de Pablo: pues sí, Pablo, es verdad. Mira, y han seguido oponiéndose en el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo XX, siglo XXI. Pero gracias, porque el fundamento de la casa está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad, es decir, viva en la piedad el que invoca el nombre del Señor. Pues esto que el apóstol claramente en ese último momento le dice a Timoteo: mira, que ya no voy a tener más tiempo de explicarte cosas, pero recuerda, estas son fundamentales. Y en esa fundamental lo que le está diciendo es: la Iglesia será una ruina. Así que tú ten cuidado. Y esta ruina viene por falta de verdad, porque predicarán otras cosas y cambiarán la verdad de mentira, y cambiarán el orden de las cosas, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, porque esa verdad, esa piedad siempre está unida a la verdad. Nunca puede proceder de la mentira. Ay de vosotros, si queréis tener una ética y una conducta y un mérito y una rectitud que proceda de la mentira, porque eso se puede conseguir por un tiempo. Eso es lo que los fariseos hacían, pero eso no tiene nada que ver con la verdad y con la verdadera piedad. Y nosotros somos el pueblo que el Señor ha rescatado, esa reliquia, esa raíz, ese remanente que el Señor guarda siempre, y que, mira, pues también ha guardado hoy. Y ese remanente está en todo el mundo. Está en todo el mundo. Cuando el Señor ha querido, siglos y siglos, hay lugares en el mundo donde esta fe no llegó, pero ahora llega. ¿Por qué? Porque el Señor ha querido, de modo muy diverso. Y a nosotros igual, y a nuestra familia, y a la familia de nuestra familia, como Él ha querido. Y eso es lo que para todos nosotros es un motivo de alegría y de gozo, porque podemos decir: como hasta aquí nos ha ayudado el Señor y somos suyos, en el futuro seguirá igual, con oponentes, cierto, pero la obra del Señor no podrá ser jamás destruida. Y en esa obra estamos todos nosotros, que por su gracia y por su poder nos mantenemos, y nos mantenemos firmes, constantes, porque Él por su Espíritu nos hace mantenernos firmes y constantes. A Él, por lo tanto, corresponderá siempre nuestro reconocimiento, el honor y la gloria. Amén.